¿Eres migrante y quieres regularizar tu situación en México? ¿Tienes una discapacidad y deseas resolver un asunto legal en el que tomen en cuenta tu opinión sin discriminación? Acude a la Defensoría Pública Federal. En conflictos familiares protegen al máximo los derechos de la infancia. A los adultos mayores los representan para reclamar beneficios en programas sociales. También protegen los derechos de los trabajadores. Si tienes algún tema con el uso de tus tarjetas bancarias, por ejemplo, por cargos que no reconoces, también puedes solicitar la representación jurídica. Recuerda, los servicios de Defensoría Pública son gratuitos y dan atención a grupos vulnerables. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica González, bienvenidas, bienvenidos. Está con nosotros Francisco Garrido Calderón, él es asesor jurídico y nos acompaña para hablar sobre los servicios de representación jurídica que ofrece la Defensoría Pública Federal. Bienvenido. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por aceptar la invitación. Explíquenos cuál es la diferencia entre recibir una asesoría jurídica y contar con una representación jurídica. Bueno, la principal es que la asesoría jurídica es por única ocasión y la representación jurídica consiste en llevar todo el juicio hasta que finalice, hasta la última instancia que contemplen las leyes. Para que podamos entender un poco esta diferencia, me gustaría que nos pusiera como unos ejemplos, ¿no? ¿En qué casos llego al Instituto Federal de Defensoría Pública y solo me brindan la asesoría? ¿En qué casos? Cuando llega la persona a nuestras oficinas, sabemos que desde la primera ocasión en la que llega y nos plantea su asunto, nos narra los hechos que conoce y nos presenta los documentos, las pruebas con las que cuente, sabemos que le vamos a brindar alguno de estos tres tipos de servicio. Orientación, si no somos competentes, entonces canalizamos a las personas a la oficina competente a través de un oficio fundado y motivado. Le explicamos las causas por las cuales no somos competentes y le canalizamos. Segundo servicio es la asesoría jurídica. Cuando ya somos competentes, pero no están dadas todas las condiciones para iniciar el medio de defensa. El ejemplo más claro es una prescripción. Si la ley nos concede, ejemplo, un juicio de amparo, 15 días hábiles para promover la demanda de amparo, si ya transcurrieron en exceso esos 15 días, se le explica que ya no es posible promoverlo, que no es viable y en esos casos se le da una asesoría única. Y el tercer servicio que les brindamos es el de representación jurídica. Cuando somos competentes, están dadas todas las condiciones para promover el medio de defensa y la persona es destinataria del servicio gratuito que damos en el instituto. Entonces, desde que les abrimos su expediente y hasta que termina el juicio, en eso consiste la representación jurídica, en haber agotado todas las instancias que las leyes prevean, si es el caso, si resulta necesario. ¿Y en qué materias, digamos, o en qué tipo de asuntos ustedes pueden brindar esta representación jurídica? Porque entiendo que no en todas las materias el instituto es competente. Somos competentes en varias materias, en civil y mercantil, en todo tipo de juicios civiles y mercantiles. Pensemos en juicios de amparo indirectos, en juicios de amparo directos y en juicios netamente civiles o mercantiles. En los amparos indirectos se trata de actos independientes que provienen normalmente de juicios que se llevan en los estados, y amparos directos cuando es en contra de la sentencia que proviene de juicios de los estados, cuando ya se ha agotado la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, es decir, procede en contra de sentencias definitivas. Eso es en materia civil, en materia mercantil. En materia civil y mercantil. También somos competentes en materia administrativa, en amparos indirectos, directos, indirectos en contra de actos independientes, autónomos. Por ejemplo, ¿en qué pensemos, por ejemplo, en actos que afectan directamente, así lo dice la ley y la jurisprudencia,
derechos humanos que no pueden recuperarse con un procedimiento que establezcan las leyes. Podría ser como derecho a la salud, a la educación. Exactamente, en esos casos, cuando la ley prevé el derecho y que se pueda hacer valer directamente de la Constitución hacia el juicio de amparo, es en esos casos. Y amparos directos en materia administrativa cuando ya se ha agotado la instancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea primera instancia y segunda, si así lo marca la ley, hasta que la sentencia sea definitiva, procede el juicio de amparo directo. Y también somos competentes en materia administrativa en todo tipo de recursos ante las dependencias federales, y ya tenemos asesores jurídicos especializados en materia de migración, que corresponde a la administrativa, para el apoyo en recursos y juicios contenciosos administrativos. Y a todo tipo de grupos vulnerables, ¿no, abogado? Y a todo tipo de grupos vulnerables, sí. Niñas, niños, adolescentes. Niños. Precisamente también somos competentes en todas las materias cuando se trata de juicios de amparo, en las que los jueces y los magistrados federales le solicitan al Instituto Federal de Defensoría Pública la designación de un asesor jurídico que funja como representante especial en ese juicio de amparo, en representación de un menor de edad o de un adulto que por sí mismo no puede representarse, que tenga limitada su capacidad de ejercicio para representarse. En esos casos también son muy nítidos los grupos esta vulnerables. Representación jurídica. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos sigue comentando y queremos que nos explique cómo se puede acceder a estos servicios. Sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre la representación jurídica que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública y comentábamos cómo es que ya tienen competencia ahora a partir de la reforma en materia laboral, ustedes también para brindar estos servicios. Preparamos una pieza en la que quiero invitarla a ver para conocer las inquietudes de las personas en esta materia. Sí, vamos a verla. Imagina cuántas personas desconocen cómo y con quién buscar ayuda en caso de un despido injustificado. Averigüemos qué tanto saben de ello. Ya tengo un año tratando de que este proceso sea o llegue a su final y no es posible después de un año. Me traen, ven mañana, ven en un mes, ven en 3 meses, me lo pasan al archivo, me lo pasan a acuerdos y es la fecha que todavía no tengo la resolución de mi demanda laboral. Pues en caso de un despido injustificado, sinceramente se le recomienda a las personas que sí busquen el apoyo jurídico porque no sabemos en qué circunstancias firmaron sus contratos. Entonces es importante que busquen la asesoría legal para que sepamos qué firmaron y a qué se comprometieron con la empresa o con sus patrones y así poder darles una asesoría más completa. O sea, no me han pagado y ya van 5 años. De hecho, mire, ahorita, el día de hoy vine aquí al tribunal para un requerimiento y pues salen con lo mismo. O sea, no, o sea, no me pagan y dicen que no hay presupuesto. Se supone que hay un presupuesto para pagar los laudos y no me dan nada.
Si es un trabajador de base que no pertenece al gobierno del Estado, se tendría que acudir a una junta, ya sea federal o local, de conciliación y arbitraje. Si es un empleado del Estado, tendría que acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a hacer la demanda del despido injustificado. Lo importante aquí es no tengamos miedo, las autoridades están presentes, conscientes, muy atentas y expeditos todos los casos. Bueno, abogado, aquí lo que veíamos es que algunas personas, y yo creo que en todas las materias, ¿no? Lo que nos importa es que nuestros asuntos se resuelvan, pues rápido, ¿no? De manera eficiente, pero rápido. Pues yo creo que precisamente a través de la reforma laboral es una de las principales finalidades, que el procedimiento sea rápido, sea concentrado y que haya cercanía entre las partes y el juez, quien va a resolver, para que sea más rápido. Y en el Instituto Federal de Defensoría Pública ya contamos con asesores jurídicos especializados en materia laboral. Así es de que pueden acudir con nosotros porque en el ámbito federal somos competentes. También mencionan las personas el tema de ser acompañados, ¿no? por un abogado. Porque a veces en los conflictos laborales, por ejemplo, en este tema, pues uno va directo y quizás quiera resolver las cosas, ¿no? En una audiencia, en una conciliación. Pero ¿qué importancia? ¿Qué le diría usted a las personas? ¿Por qué deben acompañarse de un experto, de un abogado? Pues porque por eso existe ahora la especialización en materia laboral con el Instituto Federal de Defensoría Pública, porque ese acompañamiento se da a través de la representación jurídica. El asesor jurídico se convierte en su abogado y le lleva el juicio desde el inicio hasta el fin e incluyendo el cumplimiento de ese laudo o sentencia para que logre cobrar las prestaciones a las que tiene derecho. Y en el caso del instituto, ¿quiénes son las personas que pueden recibir este servicio de representación legal? Ok, en todas las materias en las que resultamos competentes, las personas a las que preferentemente, dice nuestra Ley Federal de Defensoría Pública, que está encaminado el servicio, es a pensionados, jubilados, sus cónyuges de estos, a desempleados, subempleados, a indígenas y en general a toda persona que sus ingresos no excedan de 12 salarios mínimos mensuales. Toda persona puede acudir con nosotros y normalmente resulta sujeto del servicio. Son excepcionales los casos. En el caso de que no cumplan digamos, estos requisitos, este perfil que nos señala, ¿ustedes sí les pueden dar por lo menos como la asesoría en el sentido de decirle, mire, su asunto debe llevarlo así o tiene que ir a esta instancia? Claro que sí, se le da, en esas ocasiones se les da un servicio de asesoría jurídica única y existe la posibilidad de que le planteen al director general la necesidad de que se le brinde el servicio y que se le releve de ese requisito con el que no cumple y evidentemente se le da una respuesta. Le pregunto esto, abogado, porque las personas quizás en esos momentos lo que necesitan es como alguien de confianza, ¿no? Alguien que les diga, mira, a lo mejor ya hasta tienen su abogado particular, pero quizás sienten que no están llevando bien el asunto, necesitan como una segunda opinión o alguien que les haga sentir esa confianza de, estás yendo por buen camino. Sí, en muchas ocasiones la gente que ya está representada va a escuchar una segunda opinión. Con mucho gusto se las damos a través de una asesoría jurídica única y tiene la posibilidad de elegir dependiendo de la opinión que uno tenga acerca de su asunto. Evidentemente tienen que llevarnos todas las actuaciones para podernos pronunciar. Tienen la posibilidad de elegir si continúan con sus abogados particulares o si se quedan con la representación jurídica gratuita en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado, sabemos que usted tiene una larga trayectoria en el instituto, más de 20 años como asesor jurídico federal. ¿Cómo ha ido evolucionando el servicio en todos estos años? Pues yo creo que cada vez es más grande el porcentaje de gente que acude con nosotros a nivel nacional por la experiencia que he tenido. Y yo creo que precisamente en eso consiste la difusión de nuestros servicios, para que la gente los conozca y tenga acceso
ya sea que nosotros le podamos llevar el asunto por resultar competentes o que cuando no lo seamos, le canalicemos a la oficina en la que le pueden dar un servicio legal gratuito. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comparte algunas experiencias de algunos casos que le llamamos casos de éxito, ¿no? Que haya podido usted representar legalmente a una persona. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa, qué bueno que sigue con nosotros. Abogado, compártenos tu experiencia. Sabemos que no solamente has prestado tus servicios aquí en la Ciudad de México, sino que también has estado en algunas delegaciones del instituto en el interior del país. Sí, en provincia me ha tocado estar por Veracruz principalmente, en varias ciudades, y ahora actualmente en la sede central. ¿Son diferentes las inquietudes de las personas, los asuntos que llevan? Sí, los asuntos son diferentes, a veces son reiterados, y aquí en la Ciudad de México, pues la gama es bastante más amplia. En el caso, cuando estuviste en Veracruz, abogado, ¿recuerdas algún caso? ¿Por qué les llamamos casos de éxito? Yo considero que para las personas es muy importante su caso en particular. Les llamamos caso de éxito cuando son sonados los casos, ¿no? Pero yo pienso que cuando una persona llega a nuestras oficinas y reclama un derecho que considera que le asiste, cuando nosotros vemos que existe la viabilidad y le representamos y le llevamos el caso, si conseguimos que le reconozcan ese derecho, que le constituyan ese derecho que pretende, para esa persona su caso es de éxito y pues nos quedamos con eso, ¿no? Cuando la satisfacción de la persona se vio colmada, consideramos que en esas ocasiones tenemos un caso de éxito. ¿Recuerdas alguno? En particular. Sí, a mí me tocó el caso de la periodista argentina que cubría el paso de la caravana migrante en Tijuana, Baja California. La secuestraron, hicieron el secuestro express, le quitaron sus tarjetas de crédito y de débito, y bajo amenazas de muerte le pidieron sus claves, sus NIPs, se las tuvo que dar. Hicieron compras, retiros con firma electrónica, y en cuanto pusieron en libertad a la periodista, inmediatamente ella acudió a denunciar, posteriormente acudió al banco a decir que no reconocía esos cargos. Tuvo que ir a la Conducef y a través de la vía conciliatoria intentó que le revocaran esos cargos, no lo logró y acudió a nuestras oficinas. Nosotros analizamos su asunto y a través de un juicio oral mercantil logramos que le anularan esos cargos y que le devolvieran el dinero que le habían robado. ¿Cómo demuestras en ese caso, abogado, que no había sido ella? Porque al final, pues para el banco, pues sí fueron las claves correctas, ¿no? Claro, pero pues hay que acreditar cuál fue la circunstancia en la cual a ella le exigieron sus claves, y que a pesar de que teclearon los NIPs correctos y que existe la presencia del plástico como el propio banco lo dice, no existió el consentimiento de la persona, no se identificó debidamente ante los establecimientos. Entonces, no existe el elemento principal de un contrato, de una compra, que es el consentimiento. Entonces, a través de ese argumento y de una jurisprudencia que ya existía en el caso en particular,
se logró que le reintegraran esos cargos. Y ahí está la importancia de contar con esta representación jurídica de una persona especializada, ¿no? Porque, como mencionaste, ella pudo haber ido a la Conducef, pudo haber estado directo con el banco tratando, y si no tiene esta estrategia que tú planteas, pues ahí se hubiera quedado. Pues sí, esperando. Agotó todas las instancias que a su mano tenía, y cuando no es posible lograr la pretensión a través de esas instancias, hay que acudir al juicio. Abogado, ya como para irnos encaminando a nuestras conclusiones de nuestra charla, ¿cuáles son los retos de un asesor jurídico federal para brindar este servicio de asesoría jurídica? Pues yo creo que en lo particular siempre la preparación, y pues de eso se encarga el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal de Defensoría Pública. Tomamos cursos, conferencias, y en eso consiste en saber analizar el problema jurídico que trae la persona hasta nuestra oficina y lograrlo captar para llevarlo hasta las instancias judiciales. Y yo creo que ya en lo general, como prestamos nuestro servicio en el Instituto Federal de Defensoría Pública, el reto principal es llegar a la mayor cantidad de gente. El reto es el acceso a la justicia, en acercar a la gente, ya sea a través de nosotros mismos cuando resultamos competentes, y cuando no, pues canalizarles a la Defensoría Estatal competente para que puedan acceder a esa justicia que es a la que la gente busca. Bien, pues muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.